Sailburu Andrea, Sailburu Jauna, Sailburu Orde Andrea, agintariok, osasun berriko lagunok, mediotatikan etorritakoak, eguerdi on eta eskerrik asko bertara etortzeagatikan. Aurkezpen honi hasiera emateko, osasun berriren bideo labur bat ikusiko dugu. Eta informazio gisa, bideo hau eta hurrengo minutuetan komentatuko dugun informazioaren zehaztasunak osasunberri.com web orrian topa dezakezue. Señora consejera, señor consejero, señora viceconsejera, amigas y amigos de Osasunberri y a todas las personas que desde los medios de comunicación os habéis acercado hasta aquí, eguerdi on guztioi. Para empezar con la presentación de Osasunberri, vamos a proyectar un vídeo en el que se resume la iniciativa y que está disponible junto con el resto de la información en la web osasunberri.com. Europa y el resto del planeta se está enfrentando hoy a la primera pandemia de la era moderna. La COVID-19 nos ha puesto en una situación de emergencia sanitaria mundial, en la que hemos visto afectadas todas las áreas de nuestra vida, incluida la económica. La necesidad de recursos que fortalezcan la I+D, la innovación y las inversiones en infraestructuras productivas y sanitarias es un factor clave para que se puedan desarrollar medidas de contención y tratamientos que solucionen la crisis sanitaria y medidas de revitalización económica. Osasunberri nace como una iniciativa colaborativa interregional que persigue fortalecer el sector salud de kilómetro cero para ayudar a una gestión eficaz e integral de la actual pandemia y de otras futuras, enmarcado en el programa de recuperación Next Generation. 27 entidades profesionales, empresas, hospitales y centros tecnológicos se unen creando el proyecto Osasunberri, contemplando 4 áreas de acción: Osasun Test, Osasun Therapy, Osasun Assistance y Osasun Connect, abarcando desde el diagnóstico hasta las terapias y la asistencia sanitaria para combatir la COVID-19. Osasun Test persigue la obtención de diferentes test nivel de vitamina D, como factor predictor de riesgo de infección por COVID-19, test de detección de antígeno COVID-19, capaz de diagnosticar la infección y cuantificar la carga viral, y test de detección de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en personas que están o han estado infectadas para el seguimiento de la seroprevalencia. Se verá soportado este ámbito con el desarrollo de nuevos componentes auxiliares como kits de extracción de RNA, basados en partículas magnéticas, casetes, hisopos, tubos de muestra o lectores ópticos, entre otros. Por otro lado, Osasun Therapy abordará la aplicación de terapias como terapia frente al déficit de vitamina D mediante calcifediol, que refuerza el sistema inmunitario, terapias inmunomoduladoras para pacientes de COVID-19 en base a calcifediol y de la microbiota para modular la respuesta inmune, terapia celular para pacientes de COVID-19 que presenten un nivel moderado o severo del síndrome de distrés respiratorio agudo, terapia farmacológica para pacientes de COVID-19 en base a medicamentos para el tratamiento de enfermedades asociadas y terapia rehabilitativa mediante robótica para pacientes de COVID-19. La puesta en marcha de líneas de fabricación industrial de todos estos productos permitirá su escalado y comercialización. Osasun Assistance invertirá en un sistema de asistencia de la salud eficaz, versátil y cercano para responder a situaciones de emergencia sanitaria, innovador, apostando por la medicina personalizada y la incorporación de nuevas tecnologías de diagnóstico y terapias surgidas en el entorno de Osasun Test y Osasun Therapy, digitalizado y sostenible con la optimización de procesos e infraestructuras. Osasun Connect es un área de acción transversal, encargada de dotar al proyecto de las herramientas necesarias desde la vigilancia de tendencias y competitiva hasta el diseño industrial, la digitalización, la certificación y la protección intelectual industrial y la promoción, divulgación y partnering. El planteamiento Osasunberri nos permite vaticinar un impacto en la sociedad, el tejido industrial y el sistema hospitalario muy ambicioso. Se estima la creación de 296 empleos, incremento medio de las ventas de las empresas participantes de un 20%, 93 millones de euros de inversión en infraestructuras y 40 millones de euros en inversión en I+D. Además, a través de una Open Call, se dará la oportunidad a 10 startups de llevar a cabo sus propias iniciativas en el entorno tecnológico del proyecto, con el apoyo de las entidades que conforman Osasunberri.
Todo ello va a ser posible gracias al compromiso de los 27 participantes que aportan sus capacidades tanto en investigación como en desarrollo tecnológico, diseño industrial, fabricación, certificación, protección intelectual, vigilancia tecnológica, promoción y divulgación. Osasun Berri va a ayudar a seguir construyendo el tejido empresarial en el ámbito de la salud, robusto y eficaz para hacer frente a situaciones críticas como la derivada de la COVID-19. Es el momento de apostar, de crecer, de encontrar soluciones juntos. Y esa es la razón de ser de Osasun Berri. Construir sector, construir futuro, construir país. Bueno, gaurko aurkezpenarekin jarraituz, ondoren Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailburuak, eta Mikel Irujo, Nafarroko Gobernuko ekonomia eta enpresa garapeneko sailburuak, beraien ikuspuntua emango digute bi gobernuen izenean. A continuación, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, nos acercarán su perspectiva sobre esta iniciativa. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta sorionak benetan gaur Osasun Berri proiektu hau aurkeztera iritsi zaretelako. Guztion artean landu duzue eta benetan pozgarria da zuek danok hemen egotea. Eragile guztioi beraz sorionak, bereziki zuri Asier eta Biolanei, nolabait guzti hauek zuek danok hemen egoteko gaitasuna izan duelako. Eta ongietorri berezian Mikel Irujo, Nafarroako garapen ekonomiko eta enpresarialeko sailburuari. Gaur hemen gurekin egoteagatik, baino ez pentsa gaur berezia dela. Berezia da proiektu hau aurkezten delako, baina bi erkidegoen arteko nolabait lankidetza aspaldikoa da eta jarraitzen dugu lankidetza horretan. Eta Nafarroako arduradunak hemen egotea baitare gaur garrantzitsua da, eskerrik asko baitare Mikel. Estamos en un momento especial en el que iniciativas importantes como la de hoy se ponen en valor, las damos a conocer, pero no es nuevo que trabajéis conjuntamente en este tipo de actuaciones, no es nuevo que este tipo de proyectos o proyectos que están dentro de esta iniciativa se pongan en funcionamiento. Lleváis años trabajando y yo os lo quiero reconocer y agradecer. La pandemia que parece que estamos superando ha acelerado las grandes transformaciones a nivel internacional, transformaciones en las que ya estábamos trabajando de forma intensa desde el tejido económico y empresarial y que desde luego tenemos que intensificar y seguir trabajando para seguir siendo competitivos y poder estar presentes a nivel internacional. Y hablamos de las tres famosas transformaciones, donde este proyecto queda perfectamente incardinado en la parte de salud y en la parte social, pero no porque se olvide de la parte de sostenibilidad y no porque se olvide de la parte digital. De alguna forma se enfoca hacia un ámbito, pero considerando también las otras dos transformaciones. Responde, por tanto, a las tres, un compendio de las tres. Hoy se presenta un gran proyecto que es colaborativo y creo que es un valor que también tenemos que señalar, porque en muchas ocasiones nos centramos mucho en nuestra actividad particular y nos olvidamos o dejamos en un segundo plano esa colaboración y esa intensificación en una innovación abierta, y creo que aquí lo habéis conseguido. Formáis un grupo de trabajo interesante donde las experiencias de cada uno aportan valor y se ponen en funcionamiento muchísimas inteligencias, muchos talentos y hacen referencia a todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor. En este momento, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, el emprendimiento están de forma intensa en el proyecto, pero no me cabe duda que van a aparecer otro tipo de actuaciones. La pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones, pero no cabe duda que una de ellas es el valor de la formación y de la capacitación de todas nuestras personas para autoabastecerse y para ser capaces de poder hacer frente a una situación como la que hemos vivido, a una situación de emergencia. En nuestro futuro industrial vamos a tener que hacer frente de una forma especial a que cada una de esas cadenas de suministro sea completa de una manera cercana. Estamos observando
de una forma preocupante que en muchas ocasiones, tras esta pandemia, esas cadenas de suministro quedan rotas, sea por problemas logísticos, sea porque no tenemos suficientes materias primas, sea porque no tenemos alguno de los elementos como los famosos chips que no están llegando. Necesitamos, desde luego, y lo aprendimos hace 18 meses con esto que ahora llevamos todos, pero era muy difícil conseguir, tenemos que tener también las cadenas de suministro y tenemos que ser capaces de producir en kilómetro cero. Yo creo que este proyecto también recoge ese aspecto. Durante los últimos años estábamos sobre la pista de esta forma de hacer. Desde el Basque Health Cluster, María, creo que hemos trabajado mucho en este aspecto y no solo María, que es ella la que se acerca quizá de forma más intensa, sino todas las empresas que formáis el clúster. La pandemia ha supuesto un enorme revulsivo y espero que sea un revulsivo además para generar más empresa de una forma más intensa y que seáis capaces además de buscar esos mercados que en este ámbito son complejos. Osasun Berri es un magnífico ejemplo de poner en valor la dimensión que, aunque no sea grande, tenemos, las capacidades que tenemos y dónde queremos llegar, la ambición que tenemos de llegar. Es un proyecto alineado con los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Recuperación Next Generation, que incide en aspectos precisamente, decíamos, de reindustrialización, buscando una nueva industria, diversificando y tratando de también fomentar la sostenibilidad con ese kilómetro cero. Beraz, nik uste dut gauza asko sartzen dituela proiektu honek eta aipatzen nuen bezala osasun krisiak gauza asko erakutsi dizkigu, baina horietako bat da gertu behar ditugula hainbat eta hainbat gai garrantzitsuak direnak horrelako emergentzia batean. Eta esaten nuen, klusterraren bidez, pista honen gainean, geunden lanean ari zineten, baina orain aukera paregabea sortu zaigu, inbertsioak areagotzeko, proiektu gehiago martxan jartzeko eta nolabait handitze hori azkarragotzeko. Sektore berria da, egia da, baina batzuk aspalditik zeundeten hemen eta aukera paregabea esaten nuen bezala handiagotzeko eta nolabait sektore honek ere bere garrantzia izan dezan. Osasunean aplikatzen delako, baina industria dagoelako atzetikan, eta hori azpimarratu nahi nuke. Osasuna da aplikazioa, baina industria da garatu behar duguna. Proiektu hau bat dator Europatikan markatzen dian 3 estrategiekin, 3 eraldaketa nagusiekin, eta aipatzen nuen gazteleraz gai bat du oso garrantzitsua. Kilometro zero aipatzen denean, bertan ekoiztearen garrantzia, ez jasangarritasun ikuspegitikan bakarrik, hori ere garrantzitsua delarik, baizik eta hornitzen momentuan gertu eukitzeak ze garrantzia duen ikasi dugu, eta horrek ere ematen dio proiektu honi garrantzia. Aipatze genuen hainbat datu digitalizazioaren ikuspegitikan, jasangarritasuna noski eta osasuna baditu 3 eraldaketak hartzen ditu eta zentzu horretan ikusten proiektu ezin hobea izan daitekela. Desarrollo económico que sea de alguna forma sostenible y además inclusivo. Es lo que estamos buscando en estos momentos. Y es lo que buscan todas las sociedades, pero creo que Euskadi desde su pequeña dimensión es capaz de hacerlo de una forma quizá más rápida y de vuestra mano, desde luego, de una forma muchísimo más eficiente. Desde este Basque Green Deal también queremos aportar de una forma integral, inclusiva, decíamos, y gracias a vuestra ayuda lo vamos a poder hacer. Beraz, hori da gaur esan behar dizuedana, eskerrik asko, jarraitu lanean eta benetan proiektu hau etorkizuneko proiektu bat izan dadila. Industria garatzeko, enplegua sortzeko eta gazteei baita ere etorkizun berri baten aukera emana ahal izateko. Eskerrik asko eta zorionak benetan. Tapia, sailburu anderea, sailburu orde anderea, joan zen astean Iruñan izan genuena, eta noski zuzendaria eta guztiok hemen, eskerrak, desde luego, hemen nahi dizkizuegu baitaren Nafarroko Gobernutik, gaur hemen egoteagatik, eta noski Osasun Berri proiektua bertatik bertara ezagutu ahal izateagatik. Nafarroan urteak daramatzagu medikuntza pertsonalizatua garatzeko lanean, adibidez, gogorazten dizuet osasuna S3ko, gure S3ko lehentasunezko sektore bat dela Nafarroan, eta epe labur eta ertaineko erronketako bat.
Medikuntza personalizatuan adibidez jarri dugu arreta gure laugarren erronka bertan. Prebentzio medikuntza, medikuntza genomikoa, diagnostiko aurreratua eta tratamendu pertsonalizatua garatzeko beharrezkoak diren ikerketa proiektuak eta azpiegitura teknologikoak bultzatzeko helburuarekin eskualdeko garapen ekonomia bultzatuz. Asimismo, también todo este marco estratégico que es el sector de la salud y, obviamente, en su aspecto también de medicina personalizada genómica, venimos realizando desde el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra diferentes actuaciones con convocatorias, digamos, que se acercan a los 20 millones de euros diarios en estratégicos, no solo en salud, pero es una convocatoria general en la cual debo destacar, por ejemplo, un proyecto, entre otros, que han sido, digamos, galardonados, como es el proyecto de genómica y medicina personalizada NAGEN, que fue liderado por investigadores de prestigio internacional como Ángela Alonso o Íñigo Lasa, de Navarra Biomed, y de la propia Clínica Universitaria Navarra, que recibió un reconocimiento europeo en las mejores prácticas del Consorcio Internacional de Medicina Personal en el 2018, por ejemplo. En este marco también desde el Gobierno de Navarra se ha colaborado, en colaboración con SOENA, se han hecho esfuerzos también de colaboración con iniciativas como el refuerzo de competitividad, IRC en salud, o también se ha analizado el potencial de Navarra en este ámbito, diseñando una estrategia de desarrollo económico clara como línea, digamos, que apoyan las capacidades científicas y de investigación diferenciales en Navarra. El objetivo no es otro, como bien señalaba la consejera, que ayudar a las empresas del sector en Navarra a mejorar sus procesos de transferencia e innovación, así como atraer y crear nuevas empresas en el ámbito de la salud en Navarra. En este sentido, el ecosistema navarro en el sector salud es potente, es uno de nuestros 4 digamos, sectores estratégicos dentro de la S3, como bien he dicho antes en euskera. Esta industria la conforman más de una treintena de empresas en el área biomédica y otras 40 en el área de salud, además de 5 centros de investigación que dan trabajo a más de 2.500 profesionales que se suman además a las 2 universidades, 2 hospitales líderes en Navarra. Obviamente, hablando de empresas, hoy y en Osasunberri me debo referir a una de las empresas que para nosotros es faro, como es CINFA. Además de todo, tenemos un índice de especialización elevado con productos farmacéuticos en biotecnología, concentrado el 17% en patentes en Navarra y frente a una media europea, digamos, del 7,5%. Osasunaren sektorea estrategikoa da beraz, Nafarroarentzat, guztion bizitza osoko osasunaz eta ongizateaz ari gara. Kalitate handiko eta ekonomiko jasangarria den osasun eta laguntza sistemaz eta lanpostu berriak sortzeko eta hazteko aukeraz. Izan ere, osasuna erronka soziala bada enplegu eta hazkunde aukera berriak sortzen ditu. Joan zen astean ikusi genuen Iruñan Biospain kongresuan, EASEBIOk antolatutakoa, Nafarroko gobernuarekin koordinatuta eta mundu osoko 30 herrialdetako 550 erakunditik gorako sektore eta 900 profesional baino gehiago izan dira Iruñan berrikuntza, lankidetza eta negozio aukera berriak bultzatzeko. Con lo cual, tal y como es el propio objeto de este proyecto, este kilómetro cero, está claro que nos resulta imprescindible, más que nunca, me atrevo a decir, el conectar el tejido industrial y académico con otras entidades que favorezcan, desde luego, este I+D, ese capital riesgo nacional e internacional, grandes corporaciones farmacéuticas, empresas proveedoras de servicio, y entendemos que en ello el proyecto Osasunberri es una gran muestra de ello. Es un proyecto que encaja plenamente con las diferentes estrategias que creo de manera conjunta y coordinada se han estado trabajando desde el Gobierno vasco y desde el Gobierno de Navarra durante los últimos años. Coincidimos en gran parte en esta visión estratégica de la salud dentro de nuestra S3, con lo cual para nosotros es una alegría pues, muy grande estar hoy con todos vosotros y vosotras en la presentación de este proyecto, que obviamente no lo he dicho, pero yo creo que sí lo ha mencionado en más de una ocasión la propia consejera, encardina perfectamente con todas las prioridades que nos está marcando el Next Generation, la Unión Europea, en su devenir de futuro, en ese fortalecimiento industrial en el que debemos poner todo nuestro empeño. Eskerrik asko. Lehenik eta baina eskerrik asko, benetan, gobernu biei gure proiektuari ematen ari zareten babesagatik eta zuen interes eta gertutasunagatikan. Arantxa sailburuak aipatu du, gure proiektua ez dela orain sortu, orain dela 4 urte, 2017 urtean hasi zen,
Basque Health Clusterran eskutikan, Espri eta BEASen babesarekin, elkarlanerako proiektu berritzaile gisa. Eta egia da ez genuela gauzandirik lortu lehenengo ahalegin hartan, baina ondorio nagusien artean elkarlana beharrezkoa dela, bereziki gure sektore honetan argi gelditu zen. Eta baita ere, enpresa txiki asko ginela, beste hainbat sektorekin ere lotura bageunkaula, eta osasun sektorearekin baita ere distantzia gehiagizkoa geneukala ikasi gendun. Bigarren ahalegina, 2020 lehengo urteko ekainean hasi zen, oraingo honetan pandemia izan zen gure aitzakia, eta birusaren inguruan elkarlanean genbiltzanok martxan jarri gendun sare txiki bat. Hasieran 12 enpresa ginen, eta poliki-poliki aurrera egin genuen eta gaur egun 27 entidadek parte hartzen dugu eta Osasun Berri sortu arte. Como decía en euskera, el inicio de Osasun Berri se retrotrae al año 2017, cuando intentamos crear un grupo de empresas para colaborar en el desarrollo del sector de los medical devices en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde hubo muchas reuniones, hubo muchos acercamientos, hubo muchas conversaciones, pero no fuimos capaces de conseguir lo que la pandemia ha conseguido. La COVID-19 ha sido el precursor de Osasun Berri, alianza creada de forma natural y que pretende fortalecer el sector salud y crear una infraestructura capaz de colaborar en la previsión de futuras pandemias desde el punto de vista del kilómetro cero. Cuando se inició la pandemia, las empresas, el sistema asistencial, las asociaciones y los centros tecnológicos de este sector recibimos numerosas solicitudes de ayuda por parte de la Administración para hacer frente a lo que había llegado casi sin darnos cuenta. Y arrimamos el hombro aportando soluciones, intentando minimizar la escasez de materiales sanitarios o la falta de capacidad de producirlos, así como la capacidad asistencial tan importante y posiblemente desconocida en nuestro territorio. La pandemia ha puesto en evidencia que, además de un buen sistema de atención sanitaria y sociosanitaria público y privado y de contar con excelentes profesionales, además de un buen sistema de investigación básica, es esencial disponer de capacidades industriales de fabricación de productos sanitarios y medicamentos. El proyecto Osasun Berri pretende construir un sector salud de kilómetro cero, unido a un sistema asistencial de vanguardia, que responde eficazmente a las necesidades actuales, así como a la gestión de crisis sanitarias que pudieran llegar. Adicionalmente, pretendemos visibilizar las capacidades y las potencialidades de este sector y transversalmente potenciar la colaboración intersectorial con otros sectores más maduros y que puedan aportar sus capacidades y su know-how a nuestro sector. Por poner un poco en contexto, comentaba el consejero de Navarra que acaba de haber Biospain organizado por ASEBIO. Esta misma asociación, en el mes de junio, presentaba su informe del 2020, donde hablaba de la industria biotecnológica, donde el sector salud tiene una parte muy fundamental. Y en este informe queda patente el gran salto de la biotecnología estatal en el año de la pandemia, ya que en el 2020 se han generado 10.100 millones de renta, que supone una aportación del 0,8% al PIB estatal, por parte de 790 empresas biotech. Estas compañías contribuyen con casi 118.000 empleos y han incrementado un 70% el lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado. Por otro lado, el gasto total del sistema sanitario público creció en 2019, antes de la pandemia, un 5,4% respecto al año anterior, un total de 115.458 millones de euros, lo que representa el 9,3% del PIB. Y el gasto sanitario privado alcanzó, además, los 28.858 millones en 2016, que es el último dato actualizado, que representa el 2,6% del PIB. Es decir, en total el gasto del sistema sanitario supera el 12% del PIB estatal, frente al 0,8% que aporta el sector biotech a la economía. Hay, por tanto, una gran oportunidad de mercado y, sobre todo, si queremos tener un sector de cercanía, un sector kilómetro cero que reduzca la dependencia de países terceros. Volviendo a Euskadi y Navarra, el Plan de Ciencia y Tecnología del País Vasco 2030 incluye en su nueva estrategia RIS3, en el Horizonte Europeo 2030 de especialización inteligente, la salud personalizada como una de las 3 prioridades estratégicas. Lo mismo que el Gobierno de Navarra, también lo comentaba el consejero,
En su estrategia también de especialización inteligente, entre sus 6 prioridades temáticas destaca el sector de la salud. Precisamente en este marco del RIS3 se impulsa la colaboración entre el sistema sanitario, el sistema científico y tecnológico y el tejido empresarial, para que además las empresas podamos desarrollar y exportar una parte importante de los nuevos avances y soluciones a los retos de la salud, una vez probados y validados en nuestro entorno. Estos esfuerzos, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se concentran en 3 áreas de trabajo. Los fondos Next Generation tienen como objetivo el garantizar una recuperación sostenible, equitativa, inclusiva y justa para todos los Estados miembros y da cabida a desplegar la reactivación de la industria de la salud, manteniendo el foco en lograr una Europa ecológica, digital y resiliente. Derivado de ello, Euskadi Next define el destino prioritario de estos fondos para una recuperación, la transformación y la resiliencia de Euskadi, contemplando entre sus áreas la salud y el cuidado de las personas. Estos fondos europeos deben ser recursos que posibiliten recuperar y transformar la economía, para lo que es clave que la base de lo que denominamos financiación inteligente, es decir, financiar proyectos de innovación e inversión que optimicen las capacidades existentes, dando respuesta a los retos mediante la complementariedad y cooperación sectorial e intersectorial. Los avances en ciencia y tecnología impactan en la sociedad cuando podemos transformarlos en productos y servicios tangibles. Los productos y servicios para la salud son bienes esenciales e irrenunciables para nuestra sociedad y a los que debemos dar respuesta desde las capacidades industriales. Este mismo fin de semana se ha anunciado que se van a financiar proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, los denominados PERTE, que pueden desarrollarse a nivel regional. Por lo que aparentemente, eso dicen los medios, queda en manos de los ejecutivos autonómicos una parte importante de los recursos que llegarán de Europa. Es en el robusto marco estratégico descrito en el que esta iniciativa colaborativa interregional Osasunberri busca la integración de todos aquellos agentes que puedan aportar conocimiento y capacidades en una cadena de valor muy amplia y abierta, no solo a la generalmente identificada como industria de salud y el sistema asistencial sanitario, sino también a todos aquellos actores que aporten valor al sector para convertirlo en más competitivo. Las 27 entidades que hoy estamos aquí y que conformamos la iniciativa Osasunberri englobamos a más de 4.500 personas empleadas y una facturación del entorno de los 600 millones de euros. Entre muchos de nosotros ya veníamos manteniendo colaboraciones de diferente índole, siempre compartiendo necesidades, inquietudes, conocimiento, experiencia e infraestructuras. En esta multidisciplinaridad e integración radica la riqueza del consorcio y es lo que hace prever retos ambiciosos pero al mismo tiempo alcanzables. Como se mostraba en el vídeo anteriormente, Osasunberri se asienta en 4 pilares de acción prioritarios que van desde el diagnóstico avanzado y eficaz, contemplado en Osasuntest, con empresas implicadas en las que participan empresas tan diversas como las PIUR, especializada en el ámbito de la máquina herramienta, la Rañaga Plásticos, que como el nombre indica, especialistas en inyección de plástico, Mizar, empresa puntera en fabricación aditiva, Violan y Violan-Hez, empresas especializadas en desarrollar test de diagnóstico, o P4Q, capaz de desarrollar lectores ópticos para los test inmunocromatográficos, junto con Inoprot, que aporta productos y tecnologías de sistemas celulares, o Ikerlat, especialistas en el desarrollo y fabricación de partículas poliméricas personalizadas. Decía desde el diagnóstico hasta las terapias, ¿no? Resultantes de Osasun Therapy, donde hay 5 empresas involucradas, donde destacan 2 grandes compañías, como son Faes Pharma y Cinfa, que ejercen además como empresas tractoras de este proyecto y que se encuentran envueltos simultáneamente, además de este proyecto Osasunberri, en una fase de inversión adicional muy importante. Junto con ellas, Microbiomic, expertos en microbiota y en las bondades que este tipo de terapias pueden aportar en diferentes patologías, o Histocell, empresa pionera en el sector biogel de Euskadi, que ha desarrollado una terapia celular eficaz también en terapias como el distrés respiratorio causado por el SARS-CoV-2. En este ámbito de las terapias también cabe destacar a Gogoa, empresa que con sus soluciones basadas en exoesqueletos capaz de rehabilitar pacientes. Contamos además con un sistema de asistencia a la salud de vanguardia a través de Osasun Assistance, con grandes retos a alcanzar desde la innovación, la modernización y la sostenibilidad, a través del compromiso de 5 hospitales relevantes que posibilitarán disponer de un tejido empresarial asistencial cohesionado, eficiente, con oferta integral al servicio de las necesidades de los pacientes.
en este apartado me gustaría nombrar a hospitales participantes, que son Quirón Salud, Clínica Asunción, IMQ, Vitas y Hospital Itameni. También participan 4 empresas que desde la transversalidad dan soporte al resto de actividades estratégicas en los ámbitos anteriormente citados, en el área que hemos denominado Osasun Connect. En este apartado se encuentran empresas como C4E, que analizan tendencias de mercado y aportan una información crucial en la estrategia de las soluciones a desarrollar. Galvayan, experta en propiedad industrial, aspecto también clave en el desarrollo de este tipo de actividades tan innovadoras. Naru, especializada en sistemas de Big Data e inteligencia artificial para el campo de la biomedicina. O Demen, empresa con una larga trayectoria y profusa en el campo del diseño industrial. Además, y participando en todos los anteriores apartados de forma transversal, tenemos la fortuna de contar con una red vasca de ciencia y tecnología que da soporte y acelera estas iniciativas, participando en muchas de las actividades comentadas. Desde BRTA participa en esta iniciativa CIC Biogune, Tecniker y Tecnalia. Y para acabar este repaso, agradecer especialmente la labor realizada para dinamizar este sector y, en particular, por ayudar en la coordinación y difusión de este proyecto, de este consorcio, a Basque Health Cluster y a Sebio. Este consorcio, Osasunberri, tiene una característica a la que nosotros le damos una gran importancia. Osasunberri no ha sido fruto de la oportunidad generada para captar fondos europeos, los cuales son obviamente bienvenidos, sino que es fruto de una actividad y una colaboración que de forma natural se está dando entre empresas que creemos que la colaboración es clave para el devenir de nuestras compañías. Osasunberri lleva trabajando desde junio del 2020 y en ese tiempo una parte importante de lo estimado en aquel momento ya se ha ejecutado. Sin embargo, el grueso de la inversión está previsto para ejecutarse en los años 2022 y 2023 y los fondos europeos pueden ser el elemento que posibilite llevar a buen puerto nuestra iniciativa de forma acelerada. Como resultado de todo este esfuerzo, estimamos que Osasunberri puede dar lugar a 13 nuevos productos competitivos para el diagnóstico y el tratamiento de patologías y enfermedades, 9 líneas de fabricación, 5 proyectos de inversión en equipamiento, 11 patentes y la puesta en marcha de hasta 10 proyectos de startups derivadas de una Open Call en el ámbito del proyecto que también esperamos poder lanzar. De modo global, una red integrada en la que el conjunto de la cadena de valor sanitaria esté presente, fortaleciendo las posibilidades de investigación, formación, realización de ensayos y, en última instancia, dinamización del sector para su crecimiento sostenible. Contamos con hasta más de 80 indicadores cuantitativos para facilitar el seguimiento y la evaluación del éxito de las diferentes acciones estratégicas. El impacto directo de Osasunberri ya se ha mostrado en el vídeo, pero además quiero subrayar que en este momento que el impacto inducido por esta iniciativa suma más de 400 millones de inversión, que junto con la ya descrita en el proyecto serían más de 500 millones de inversión total. Eta bukatzeko, hasi naizen bezala, eskerrak ematen bukatu nahiko nuke, Nafarroako eta Euskadiko gobernuei, eta jakin dezazuen osasun sektorean etorkizunari begira gaudela eta bide horretan lanean segituko degula. Decía que para concluir quiero agradecer nuevamente el apoyo de los gobiernos de Navarra y de Euskadi y en especial a los sailburus que hoy nos acompañan e insistir en que aunque estemos hoy aquí para la puesta de largo de Osasunberri, la iniciativa lleva en marcha más de un año. El compromiso de cada entidad participante no se frena y se va ejecutando ya en función del esfuerzo de que cada uno somos capaces de realizar. Las sinergias entre los participantes son una realidad, como los diferentes proyectos de colaboración lo atestiguan. Y, sobre todo, que esto no es fruto de la oportunidad, sino de una estrategia compartida en el convencimiento de que la unión hace la fuerza, sobre todo si detrás hay una estrategia compartida, consensuada y siempre para construir sector, construir futuro, construir país. Eskerrik asko. El formato que le hemos dado es de rueda de prensa, por ordenar un poco ahora el tránsito. La idea es sacarnos una foto de familia. Si algún medio de comunicación quisiera hacer alguna pregunta después de la foto, pues bueno, podéis encontrarnos y cualquiera de los miembros de Osasunberri está dispuesto para poder contestar a las preguntas que pueda haber. Pero yo sí me gustaría, antes de pasar a la foto, me vais a permitir 2 minutos para agradecer de verdad a todos los participantes de Osasunberri. La verdad es que parece complicado coordinar 27 empresas, pero de verdad que está siendo muy fácil y eso es de agradecer, que los socios de Osasunberri tengan tanta paciencia y tanta buena voluntad para que esto sea así. Yo creo que es uno de los motivos por el que esto vaya bien.
También quiero agradecer, me vais a permitir, a Burutu y a Dando el Rec, porque les hemos hecho a marchas forzadas a hacerlo todo, organizarlo, y la verdad es que ha sido muy fácil también con ellos. A Olachi y a Maya, también del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra, yo creo que también merece nuestro agradecimiento. A Joseba Vidorreta, que nos ha ayudado a hacer de nexo con la parte asistencial. A Susana Hormilla, que siempre está trabajando, como sabéis, y a sus compañeras Arrate y Naroa, que también están por ahí, de Violán. Y yo creo que sin la colaboración de todos, sin la ayuda de todos, pues esto sería muy complicado de gestionar y está siendo muy fácil, con lo cual es que ricasco. Bien, y pasando ya a la parte formal de la fotografía, sabéis que estamos uno por cada entidad para la foto. Vamos a hacerla justo aquí abajo, hay que salir a la derecha, nos van a ir indicando por dónde es. Salimos por aquí. Sabéis que las normas COVID nos obligan a salir de forma ordenada. Vamos saliendo, por favor, desde atrás hacia adelante. Os van a ir indicando. Aquí está la zona de la foto. Os hemos dado un planito a cada uno donde nos ponemos cada uno. De forma ordenada nos vamos poniendo, y cuando nos pongamos, los fotógrafos, los medios visuales nos dirán si tenemos que ir un poco a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Sobre la marcha, con naturalidad, si vamos saliendo. Eskerrik asko.